Bienvenidos a un nuevo programa de embajadores. En este caso es un programa especial en los estudios de Realpolitik Televisión. Hoy vamos a recibir a Marcelo Scaglione, que es el representante ante la OCDE en el Ministerio de Hacienda de la Nación. Vamos a escuchar todo el trabajo que viene realizando hace más de 3 años de parte del gobierno nacional. Vamos a ver por qué la Argentina tiene que acceder a formar parte de la OCDE. Lo vemos. Bienvenido, Marcelo, y muchas gracias por acercarte acá al piso de Realpolitik Televisión para charlar un poco de tu rol en la OCDE. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. ¿Qué sería la OCDE para las personas que no lo conocen o quizás sí lo conocen pero no saben su funcionamiento? Bueno, la OCDE es un organismo internacional, es un foro de gobiernos, primer punto a destacar, que se creó en 1961 como la segunda etapa del Plan Marshall, como sabés, que se puso en marcha para refundar a los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y este foro de gobiernos, de 36 gobiernos, que originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global, tiene como objetivo principal desarrollar las mejores prácticas para las políticas públicas, tanto para el diseño como la implementación. Muchas veces me preguntan, Marcelo, yo digo OCDE, vos decís OCDE, ¿hay alguna forma de decirlo? Y en realidad yo digo OCDE porque me gusta poner el acento en cada una de las palabras. La O de organización, la C de cooperación, que es la forma en que se trabaja en el organismo. Los representantes de los 36 países alrededor de una mesa en cada uno de los 300 comités y grupos de trabajo, lo que hacen es, en forma transparente y abierta, explican cómo desarrollan sus políticas públicas, establecen, comparándose y evaluándose entre ellos, cuáles son las mejores prácticas en políticas públicas. A partir de esas mejores prácticas ponen la barra bien alta y después todos se comprometen a ir a ese estándar internacional. Eso multiplicado por el trabajo de los 300 comités y grupos de trabajo hacen que sea un verdadero ejercicio de aprendizaje por parte de los países, justamente para obtener modelos de desarrollo económico, social e institucional que sean sostenibles en el tiempo. ¿Cuál vendría a ser tu rol específico dentro de, porque formás parte del gobierno de Hoy Juntos por el Cambio, el rol específico, formás parte de Cancillería, estás dentro de, digamos, aparte del gobierno, ¿no? ¿En qué estructura te encontrás y qué representación tenés dentro de todo esto? Bueno, yo soy subsecretario dentro del Ministerio de Hacienda. Trabajamos en forma articulada tanto con Presidencia en Casa Rosada como con la Cancillería y después articulamos a más de 300 actores entre organismos del Estado Federal, las provincias, el Congreso Nacional. Por ejemplo, todas las semanas con mi equipo voy al Congreso Nacional para conversar tanto con diputados y senadores de nuestro espacio como con diputados y senadores de la oposición. Estamos también en contacto con cada una de las 30 embajadas de países miembros de la OCDE que están destacadas en Buenos Aires. Estamos en contacto con las 26 cámaras binacionales de industria y comercio de los países miembros. Trabajamos también con el Poder Judicial, trabajamos con las empresas, los sindicatos, la academia y la sociedad civil, porque este proceso, que es un proceso estratégico, y si bien está liderado por el gobierno del presidente Macri, es un proceso que para que dé resultados en el largo plazo tiene que ser desarrollado como una política de Estado. Y dado que esta es la experiencia que hemos recogido de los países que forman parte de la OCDE, que han crecido muchísimo en las últimas décadas, ese modelo es el que hemos puesto en marcha de estos 3 años y medio de gestión, un proyecto liderado por el Poder Ejecutivo Nacional, pero con un amplio nivel de diálogo con todas las fuerzas políticas establecidas en el Congreso Nacional. Se sabe que uno de los objetivos del presidente justamente era ingresar a la OCDE. ¿En qué situación nos encontramos y en qué situación estábamos? Porque es muy importante destacar el punto de partida a partir, digamos, justamente de este gobierno. Bueno, en primer lugar, la OCDE es un organismo cerrado. No es un organismo que esté abierto a recibir a nuevos miembros. Para que te des una idea, en 1961 había 20 países, Estados Unidos y Canadá, que fueron los que financiaron el Plan Marshall, y luego 18 países europeos,
y a lo largo de la existencia de la OCDE, en casi 6 décadas, se pasó de 20 países a 35. Es decir que en casi 60 años únicamente ingresaron a la OCDE 15 países. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que es un proceso que es complejo y que es difícil. No cualquier país accede... Tiene ciertos requisitos también. Sí, totalmente, totalmente. En primer lugar, los países de la OCDE tienen que estar de acuerdo en abrir un proceso de acceso. ¿Esto qué significa? Decir, bueno, cada tantos años, aproximadamente cada 10 años, la OCDE se abre a las candidaturas de potenciales países que pueden ingresar al organismo. Y luego de eso, los países que aplican, que presentan su candidatura, tienen que pasar una serie de exámenes en 23 comités y grupos de trabajo, exámenes, es decir, los países son evaluados por aquellos países miembros y tienen que justamente alinearse con las buenas prácticas de la OCDE en temas económicos, sociales, en temas institucionales, y una vez que pasan esos exámenes, en forma unánime la OCDE tiene que admitirlos como países miembros. ¿Cuánto tarda todo este proceso? Colombia, que es el último país latinoamericano que ingresó a la OCDE el año pasado, invirtió 8 años, los 2 mandatos completos del presidente Santos, y el caso anterior a Colombia, que es el caso de Chile. Chile comenzó el proceso de acceso con Michelle Bachelet, una presidenta de centro-izquierda, y lo finalizó con Sebastián Piñera, presidente de centro-derecha, cada uno en sus primeros mandatos, y Chile invirtió 6 años para convertirse en país miembro. Entonces, estamos hablando de procesos que exceden un mandato presidencial y que además, en el marco de la alternancia de la democracia, justamente como pasó con Chile, son procesos que para que sean efectivos tienen que ser desarrollados de una óptica de política de Estado. Volviendo un poco a cómo estábamos y a la pregunta original, ¿en qué situación se encontraba esto y en qué situación estamos ahora? Más allá de que trasciende y después charlamos el tema, digamos, de lo que deparará con las elecciones, pero para no tocar ese tema y no embarrarnos, me gustaría hablar un par de cosas antes. Bueno, en primer lugar, logramos a través de la presentación de la candidatura argentina, que incluyó el desarrollo de un plan de acción que trabajamos con cada uno de los países miembros, plan de acción donde Argentina presentó una primera etapa, una serie de compromisos para cada una de las 23 políticas públicas en donde el país tiene que ser evaluado. En total, en los 3 años y medio de gestión, presentamos 180 compromisos, 60 en una primera etapa y 120 en una segunda etapa. Y como la OCDE, cuando presentamos la candidatura, estaba cerrada, es decir, no admitía a nuevos miembros, y muchos de los países integrantes del G7, estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania y de Japón, nos decían que veían muy difícil que se abriera nuevamente la OCDE para el ingreso de nuevos países. Lo que hicimos fue armar un plan de acción donde establecimos compromisos de mejoras de nuestras políticas públicas, como te decía, en cuestiones macroeconómicas, en cuestiones sociales, de educación, salud, ambiente, en cuestiones institucionales. Establecimos estos compromisos y le dijimos a los países miembros, en primer lugar, queremos trabajarlos con ustedes, estos compromisos, y en segundo lugar, el compromiso del gobierno argentino es: vamos a hacer todo esto, se abra o no se abra la OCDE. Claro. Y empezamos a desarrollar ese camino y de a poco fuimos obteniendo muy buenos resultados, porque al cabo de un año logramos convencer a los países miembros que era pertinente que la OCDE se abriera a un nuevo proceso de acceso. Cuando presentamos la candidatura, que fue el 31 de mayo del 2016, en una carta que firmaron la entonces canciller Susana Malcorra y el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, nos apoyaban únicamente 6 de los 35 países miembros, y al cabo de un año no solamente habíamos convencido a los países miembros de abrir un nuevo proceso de acceso, sino que además ya nos apoyaban 28 de los 35 países miembros, y al finalizar el primer año y medio de gestión nos habíamos convertido en el único país candidato que tenía el apoyo unánime del conjunto de los países miembros. Pero lo más complicado de explicar es que, como la OCDE es un organismo que está cerrado, cuando se abre no se abre para un solo país, se abre para varios. Y la dificultad de la ecuación es cuando presentamos la candidatura argentina, éramos el único país que se había declarado candidato. El impulso que tuvo la candidatura argentina y sobre todo el trabajo y el cumplimiento de los compromisos del plan de acción hicieron que después de nuestra candidatura se presentara la candidatura de Rumania, después vino la candidatura de Perú, después vino la candidatura de Brasil. Y en el caso de Brasil logramos algo histórico, porque Brasil históricamente se oponía
a ingresar a la OCDE y el impulso que tuvo la candidatura argentina hizo que Brasil cambiara una posición histórica respecto a este tema, y después presentaron la candidatura Croacia y Bulgaria. Estos son los 6 países hoy que son precandidatos, y al día de hoy, octubre del 2019, Argentina sigue siendo el país ubicado número 1 en las preferencias de los países miembros para cerrar un paquete de acceso. Y este paquete de acceso puede tener 2 candidatos, 3 candidatos, 4, 5 o 6. Lo bueno de tener apoyo unánime es que en cualquier configuración que se dé para este paquete de acceso, Argentina está presente. Y esto es el fruto del trabajo que hemos hecho de diálogo y construcción con cada uno de los países miembros, pero también el haber trabajado este proceso de una óptica de consenso, y sobre todo con el Congreso Nacional, que tuvo un rol clave. De hecho, esta semana es la reunión anual que hace la red de parlamentarios de la OCDE, y como todos los años estamos participando con una delegación, que en este caso va a estar liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y luego representantes de las distintas fuerzas políticas. En estos 3 años y medio de gestión, las fuerzas políticas que representan aproximadamente más del 95% de los votos de las últimas PASO, incluyendo al Frente de Todos, a Consenso Federal, formaron parte de las delegaciones que todos los años se reúnen en la OCDE y que implican al trabajo del Congreso, claro, de los Congresos eso nacionales. No es algo directamente de Macri, por así decirlo, de Cambiemos Juntos por el Cambio, sino que están todas las fuerzas unidas, toda la política unida en este proceso. Es un trabajo que hemos venido haciendo desde el comienzo con esta lógica. Todavía no me animo a decir que está completamente consolidado, porque en Argentina nos falta desarrollar visiones de política de Estado, pero lo que sí te puedo contar es que la relación de Argentina con la OCDE no comenzó con nuestro gobierno. Claro. La relación con la OCDE lleva casi 40 años, se comenzó en 1982 cooperando con temas de semilla, dado nuestro carácter de país agrícola-ganadero, y el primer comité donde la Argentina ingresó, y explico el tema de los comités, porque como te decía antes, la OCDE tiene 300 comités y grupos de trabajo. De esos 323 son los comités relevantes donde los países tienen que pasar examen para convertirse en país miembro, y al primer comité donde ingresamos fue en 1995 bajo la presidencia de Carlos Menem. Durante la presidencia de Carlos Menem, Argentina ingresó en 5 de los 23 comités de la OCDE. El tema continuó durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, donde Argentina ingresó en 3 nuevos comités, y le dimos un impulso adicional durante el gobierno del presidente Macri, ya que logramos ingresar en los 15 comités que faltaban para cubrir los 23 comités y grupos de trabajo, pero la presencia de Argentina en los comités de la OCDE, que es extremadamente importante porque el trabajo técnico y de alineamiento con las buenas prácticas de la OCDE se da en los comités, es algo que lleva más de 3 décadas. ¿En qué está relacionado el proceso básicamente del Mercosur con la OCDE? ¿Cómo se relacionan? Bueno, en primer lugar, como te explicaba antes, la OCDE es un foro de gobiernos que se proponen trabajar en forma conjunta para mejorar sus políticas públicas. La OCDE, y esto lo insistimos, y lo decía el secretario general de la OCDE hace muy poquitos días en nuestro Congreso Nacional, en el marco de la presentación que se hizo del estudio del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Estados Unidos sobre el acceso de Argentina a la OCDE. El secretario general fue lo que se hizo hace unas semanas en el Congreso. El 19 de septiembre en el Congreso Nacional, con la presencia de todos los embajadores de países miembros. Me gustaría que hables un poquito de ese después de la última. Dale, volvemos sobre ese tema. Y ahí el secretario general explicaba que la OCDE no es de derecha ni de izquierda, hay gobiernos que son eventualmente de derecha, hay gobiernos que son eventualmente de izquierda, en el marco de la alternancia democrática, pero la OCDE es un foro de gobiernos. Claro. Y justamente este foro de gobiernos lo que hace es que obliga a los países de alguna manera a aprender de las mejores experiencias de otros países. Es un proceso que cada país decide hacer, no es una cuestión obligatoria, sino que es una cuestión voluntaria, y es un proceso de convergencia, es decir, en la medida que vos vas mejorando tus políticas públicas, esas políticas públicas te permiten que tu desarrollo económico y social sea sostenible en el tiempo. Y esto me lo decía hace muy poquitos días el embajador de Brasil ante la OCDE, Márcio Cosendey, que consideran que el acceso de Brasil y de Argentina a la OCDE
es muy importante para consolidar al Mercosur como espacio regional, porque nos pone en un camino hacia el desarrollo, evaluándonos y comparándonos con los países más desarrollados del mundo, pero justamente ese es el desafío que tiene la región. Y no solamente en el caso del Mercosur, en América Latina, sino, por ejemplo, tomar la experiencia de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está compuesta por 3 países que son miembros de la OCDE, que es el caso de México, que ingresó en 1994, Chile, que ingresó en el 2010, y Colombia ingresó el año pasado, y luego está Perú, que es el 4.º miembro y que es país candidato. Y en un continente donde la democracia y el respeto a los derechos humanos, salvo en el caso de Venezuela y de Nicaragua, estamos en un continente que tiene a la democracia como un bien común. Si a eso le sumamos la posibilidad que tanto los países del Mercosur, Argentina y Brasil, que están liderando este proceso, como los países de Alianza del Pacífico, si mejoran en forma continua sus políticas públicas, América Latina va a ser la segunda región con países OCDE del mundo, porque la OCDE tiene una preponderancia de países europeos. De los 35 países miembros, 25 son europeos y 10 no europeos, y de acá a 15 años podemos convertirnos en la segunda región OCDE del mundo, con lo que ello implica para la creación de riqueza y de progreso para los ciudadanos del conjunto de América Latina. Por eso este proceso de convergencia hacia las mejores prácticas, como decía el embajador de Brasil ante la OCDE, es una palanca muy importante para desarrollar el Mercosur. Esta reunión que se realizó, esta presentación que se realizó en el Congreso Nacional hace tan solo 3 semanas aproximadamente, ¿de qué se trató? Porque justamente fueron varios los miembros de las embajadas y representantes acá en Argentina que se acercaron, que charlaron y hablaron respecto a esto. Muchos de esos miembros forman parte también del acuerdo que se realizó de la Unión Europea con Argentina, obviamente, o con el Mercosur, mejor dicho. ¿De qué se trató, qué charlaron y en qué se basó? Porque ahí también aparecieron todas las fuerzas, no es que solamente apareciste vos como miembro del gobierno, sino que justamente estaba representado en varias fuerzas políticas. Bueno, en primer lugar, saludar y felicitar al Congreso Nacional por esta iniciativa, porque fue un evento que organizó el Congreso de la Nación Argentina, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Lo presentó Luis Pretri, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, ya que Emilio Monzó estaba en Naciones Unidas en el marco de la Asamblea Anual. Lo cerró Federico Pinedo. Fue la presentación que hizo el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Estados Unidos. Es un think tank bipartisano. Es un think tank que está financiado tanto por el Partido Republicano como el Partido Demócrata en Estados Unidos, y había hecho un informe que se presentó en mayo en Washington en inglés y que ahora se tradujo al español sobre los beneficios que trae el acceso por parte de Argentina a la OCDE. Y en el marco de la presentación de este informe hablaron los embajadores de Estados Unidos, habló el embajador de Japón, la embajadora de la Unión Europea, están presentes todos los embajadores de los países miembros de la OCDE, y además de eso hubo un primer panel donde había representantes de, como te decía, de todas las fuerzas políticas. Estuvo Carla Pitió, presidenta del bloque del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, que dio un gran apoyo a este proceso de acceso. Habló Fernanda Vallejos, también del Frente de Todos. Estaba Marco Labaña, de Alternativa Federal, y que también dio un apoyo fuerte y hasta pidió a la OCDE que se apurara en el proceso de cierre del paquete de acceso. Y por nuestro espacio hablaron Facundo Sobelastra de la UCR y Luciano Laspina del PRO. Es decir, que en esos 5 integrantes del panel estaban, como te decía, el 95% de las fuerzas que salieron en los 3 primeros lugares en las últimas elecciones primarias, y luego hubo un panel de empresarios. Estaba Marco Bulleroni, el CEO de Pan American Energy, que justamente decía que este proceso de acceso a la OCDE es una herramienta imprescindible para potenciar y desarrollar Vaca Muerta, ya que las buenas prácticas de la OCDE en temas de energía y de medio ambiente son fundamentales para que este proyecto
pueda potenciarse en los próximos 50 años. Habló Martín Migoya, que es el CEO de Globant, y que explicó la importancia que tiene para Argentina este proceso de acceso en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la economía y el conocimiento. Habló Andrea Gropo-Copatel, explicando la importancia de este proceso de acceso en lo que tiene que ver con el rol de la mujer en las empresas. Habló Carolina Castro, que es vicepresidenta de la UIA y también es una empresaria PYME. Y finalmente habló Jaime Campos, que es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Estaban presentes, como te decía, no solamente todos los embajadores de los países miembros de la OCDE, había una delegación de la Asociación de Jueces Federales, con jueces federales de todo el país, había una delegación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales que preside el ex canciller Alberto Rodríguez Llavarini, había sindicalistas, había miembros de la sociedad civil, de la academia, más de 300 personas que se dieron cita durante 2 horas y media en el Salón de Pasos Perdidos, bajo el símbolo justamente del Congreso Nacional que organizó este evento. Y tuvimos también la palabra de Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE desde París, explicando la importancia de que este acceso, que este proceso se haga bajo la óptica de una política de Estado. Sí, nada más y nada menos que de París, donde nació todo, ¿no? Me gustaría hablar un poco del balance que haces y ahí ya meternos de cara a todo este trabajo que se realizó, qué es lo que rescatás dentro de todo esto y, digamos, cómo lo ves de cara al futuro. Y teniendo en cuenta el resultado de las PASO, en el caso que se repite el mismo resultado, ¿qué es lo que esperás que siga, no? Bueno, como decía antes, el proceso de acceso a la OCDE es un proceso de aprendizaje en el diseño y la implementación de las mejores prácticas internacionales en políticas públicas. Políticas públicas que son esenciales para el desarrollo sostenible de un país. A veces me preguntan, pero Marcelo, todo esto, ¿cuál es el beneficio para Argentina del acceso a la OCDE? Y a veces me dicen, bueno, pero la OCDE se creó para refundar a los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, pero está el financiamiento del Plan Marshall y con ese financiamiento fue más fácil. Y siempre me gusta dar el ejemplo de un país que no es europeo, de un país que es del sudeste asiático, el caso de Corea del Sur. Corea del Sur hace 50 años era un país que estaba bajo una dictadura militar, que finalizó una guerra civil que lo dejó partido en dos, un país que no tenía casi esencialmente industrias, un país esencialmente agrícola y con indicadores sociales muy bajos, tanto en educación como en salud, como de respeto al medio ambiente. Hace 3 décadas, sobre todo impulsado por Japón, que era el único país asiático miembro de la OCDE, Corea del Sur decidió presentar su candidatura, como hicimos nosotros hace un poquito más de 3 años, y hace 23 años que Corea del Sur es miembro de la OCDE. Corea del Sur pasó de esa situación que te comentaba hace 30 años a ser la 12ª economía desarrollada del mundo, el 6º exportador mundial. Corea del Sur tiene hoy los indicadores más altos en educación, en salud, en ciencia y tecnología, en innovación. Tiene un sistema de grandes industrias orientadas a la exportación, con una cadena de valor de pymes extremadamente innovadoras, es uno de los países más innovadores del mundo. Y para finalizar, en Corea del Sur funcionan las instituciones. Hace algunos meses la misma presidenta de Corea del Sur fue destituida por hechos de corrupción, se la juzgó, está en prisión y en Corea del Sur no se movió la moneda, no se movió el riesgo país, eligieron un nuevo presidente. ¡Qué envidia! Y Corea del Sur funciona. Te explico esto porque para que eso pase es fundamental, como te decía antes, que estos procesos que llevan años para desarrollarse e implementarse sean una política de Estado. Y en esto es muy importante el rol del Congreso. Hemos pasado casi 4 años de gestión donde no ha habido mayoría de ningún partido político y esto nos llevó a realizar un trabajo que realmente saludo el esfuerzo que han hecho tanto Emilio Monzó como Federico Pinedo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque eso nos permitió, en estos casi 4 años de gestión, aprobar muchas leyes estructurales relacionadas con las buenas prácticas de la OCDE. Y este camino es importante que se continúe. Es importante que se continúe. Lo vamos a hacer nosotros de Juntos por el Cambio en caso de reelección del presidente Macri y sería muy beneficioso para el país que se continuara en caso de que no tengamos la reelección del presidente Macri. ¿Por qué? Porque es un proceso que está demostrado que permite generar desarrollo a largo plazo
pero que tiene como condición justamente establecer una visión de país en largo plazo y ponernos de acuerdo los argentinos y sobre todo sus dirigentes políticos acerca de cómo llevar a ese camino del desarrollo. Lo que hizo Europa después de la Segunda Guerra, lo que acabo de explicar sobre Corea. ¿Por qué el acceso a la OCDE debería convertirse en una política de Estado? Bueno, por esto que te estaba diciendo, no se puede alcanzar el desarrollo económico y social de un país si no se tiene primero una visión del país a largo plazo y luego se establecen políticas que no cambien cada vez que cambia un presidente. Acabo de estar hace muy poquitos días en Perú, estuve reunido en el Congreso Nacional Peruano con líderes de la oposición, que justamente la oposición lidera el Comité de Acceso de Perú a la OCDE. Estuve también reunido con miembros del Poder Ejecutivo Nacional, del oficialismo, y una cosa que me sorprendió de Perú, que es un país muy inestable en términos políticos, y para eso hace falta ver la historia de los últimos presidentes de Perú. Sin embargo, en los últimos 20 años Perú creció a un ritmo del 5% anual, y lo que me decían tanto los dirigentes del oficialismo como de la oposición es que divergen en una gran cantidad de temas, pero están todos de acuerdo en la importancia del acceso de Perú a la OCDE. Y esto está demostrado justamente y se ve demostrado en que el mejoramiento de las políticas públicas de Perú, al margen de la alternancia política y de la estabilidad política que tiene el país, está dando los resultados en materia económica, pero bueno, es un proceso que tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. Gracias, es un placer haberte tenido acá y poder estar charlando de todo esto y sobre todo del trabajo que es tan importante para nuestro país y que quizás muchos no lo saben, pero está bueno que se enteren por tus palabras el trabajo que se hace de hormiga durante tanto tiempo para justamente sacar un país adelante. Así que muchas gracias por estar acá. Un placer, gracias a ustedes.